Era 1993. Mi nombre es Wilfred Alexander. Era un año de otoño. Las hojas caían como recuerdos. La brisa traía el olor de la tierra húmeda y la melancolía. Cuando tenía 82 años, caminaba lentamente por el supermercado. Las estanterías estrechas, la luz fluorescente y el ruido incesante me cansaban, pero ya estaba acostumbrado. Era una rutina que se había repetido durante décadas, desde que me mudé a este barrio hace más de 50 años. Las compras, antes un ritual familiar, ahora eran un ejercicio de memoria. Las estanterías, antes repletas de novedades, ahora me parecían repetitivas, llenas de productos que ya conocía de memoria. La vida, como las compras, se había convertido en un ciclo monótono, una sucesión de días iguales, cada uno un poco más apagado que el anterior. Ese día, sin embargo, algo diferente ocurrió. Mientras caminaba por las secciones, buscando los productos de mi lista, un frío recorrió mi cuerpo. No era el frío del aire acondicionado, era un frío diferente, un frío que venía desde el fondo del alma, que me congelaba los huesos y me llenaba de un miedo inexplicable. Miré a las personas a mi alrededor, pero todos parecían normales. Las amas de casa eligiendo frutas, los jóvenes comprando refrescos, las parejas discutiendo sobre el mejor tipo de café. Nada anormal, pero el miedo persistía, como una sombra que me perseguía. Continué con mis compras, sintiéndome cada vez más incómodo. Los colores parecían más opacos, los sonidos más apagados, como si el mundo se estuviera desvaneciendo poco a poco. A cada paso, la sensación de aprensión aumentaba. A cada producto que tomaba, la sensación de estar siendo observado. Llegué al final de mi lista. Solo faltaba un ítem, una postal. No coleccionaba postales, pero había visto una que me llamó la atención en la sección de papelería. Era una imagen de un mar tranquilo, azul y sereno, bajo un cielo claro y sin nubes. Algo en ese mar, en ese cielo, me calmaba. Me traía una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Compré la postal y me dirigí a la caja. Mientras esperaba mi turno, miré a las personas que estaban delante de mí. Era una joven, con un bebé en brazos, y un hombre de mediana edad, comprando cerveza y aperitivos. Ambos parecían tan reales, tan vivos, tan distantes de esa sensación de vacío y aprensión que me dominaba. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto y delgado, de rostro pálido y ojos hundidos, estaba parado en la fila junto a mí. Estaba de espaldas a mí, pero aún así sentí su presencia. Era una presencia fría, casi helada, que me causaba escalofríos. Vestía un traje de terciopelo azul oscuro, un poco descolorido por el tiempo, y pantalones grises de tela fina. Su cabello, canoso y fino, estaba peinado hacia atrás, y tenía un bigote fino y bien recortado. Era una figura imponente, a pesar de su apariencia un poco desaliñada. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Emanaba una aura de tristeza y melancolía que me atrapaba en sus ojos. Sentía que me observaba, que sabía quién era, que conocía mi historia. Cuando finalmente llegó mi turno, me giré para mirarlo. Él sonrió, una sonrisa triste y melancólica que me hizo sentir una profunda compasión. Sus ojos eran como pozos sin fondo, llenos de historias no contadas, de recuerdos y sufrimiento. «La vida es un mar tempestuoso», dijo, su voz baja y ronca. «Y el mar de la postal es tranquilo», respondí, sin entender muy bien el significado de sus palabras. «Es como la vida», continuó, sus ojos fijos en mí. «A veces, uno necesita un poco de paz, un poco de calma, para recordar quiénes somos». Se dio la vuelta y salió del supermercado, sin mirar atrás. Me quedé allí, observando su figura alejarse, hasta que desapareció en la multitud. En el camino a casa, intenté entender lo que había sucedido. Ese hombre, con sus ojos hundidos y su sonrisa melancólica, me parecía familiar, como si lo conociera desde hacía mucho tiempo. Pero no podía recordar de dónde lo había visto, quién era. Era como si hubiera surgido de la nada, como si fuera un fantasma, un producto de mi imaginación. Pero la sensación de estar siendo observado, de estar siendo juzgado por ese hombre, era real, palpable. Llegué a casa, puse la postal sobre la mesa y me quedé mirando el mar tranquilo. El mar de la postal, que antes me traía paz, ahora me parecía un espejo de mi propia alma, un espejo de mi soledad, de mi melancolía. No sabía si el hombre era real o si era un producto de mi mente, pero su presencia me marcó para siempre. Ese encuentro, esa mirada, esa breve conversación,
Me dejó perturbado, como si hubiera vivido un sueño, una pesadilla, un momento que no era de mi realidad. La vida continuó, pero yo nunca más fui el mismo. El supermercado, que antes era un lugar familiar y acogedor, ahora me parecía un escenario de fantasmas, un lugar donde la realidad se mezclaba con el más allá. Soy Mark Ferguson. Era 1999. Aquel año marcaría un antes y un después. Yo era un hombre de rutina, trabajo duro y pocas emociones. Mi día a día consistía en largas jornadas como diseñador gráfico, el tráfico caótico de la ciudad y la soledad de mi apartamento. La única fuga de la monotonía era la compra semanal en el supermercado de la esquina, donde, entre los pasillos llenos de productos, encontraba una momentánea sensación de paz. Aquella noche, la extenuación me dominaba. El día había sido especialmente largo y la idea de enfrentar el tráfico para ir a la cafetería me desanimaba. Decidí entonces hacer las compras de la cena en el supermercado, aunque ya fuera tarde. Las luces fluorescentes del supermercado brillaban con una intensidad casi cegadora, y la música ambiental, un jazz instrumental, sonaba como una melodía melancólica en aquel ambiente vacío. Los estantes estaban casi vacíos y el silencio era ensordecedor. Mientras escogía las frutas, sentí una mirada sobre mí. Miré hacia atrás, pero no vi a nadie. Continué buscando, mi corazón latiendo más fuerte. La sensación de estar siendo observado me angustiaba. De repente, vi a un hombre alto y delgado parado en el pasillo. Llevaba un sombrero de fieltro que oscurecía su rostro y un abrigo largo, que lo hacía aún más misterioso. El hombre me miraba, con una sonrisa siniestra que me erizó la piel. Me siguió por el pasillo de frutas y yo, cada vez más desconfiado, aceleré el paso, con la sensación de que estaba siendo cazado. Miré hacia atrás y él seguía allí, parado en la misma posición, con la misma mirada fría y amenazadora. Empecé a caminar más rápido, sintiéndome cada vez más angustiado. El hombre continuaba siguiéndome, como si estuviera jugando conmigo, observándome de cerca. Intenté calmarme, convenciéndome de que solo era un tipo extraño, un tanto excéntrico, pero algo me decía que no era inofensivo. Intenté desviarme, entrando en otro pasillo, pero él siguió mi camino, como si supiera hacia dónde iba. Me sentía atrapado, como si estuviera en una película de terror, donde el monstruo era un desconocido que me perseguía sin piedad. La adrenalina y el pánico me dominaban, y decidí enfrentarlo. Me detuve frente al hombre y con voz temblorosa, pregunté qué quería. El hombre levantó la mirada, con una sonrisa aún más siniestra, y con una voz ronca y profunda dijo: «Sé quién eres, Mark Ferguson. Sé que estás pasando por un momento difícil. Sé que tu relación terminó hace poco, y que estás luchando para lidiar con la soledad». Mi cuerpo tembló. Esas palabras me congelaron. Sabía detalles sobre mi vida que nadie más debería saber. Nunca le había contado a nadie sobre mi relación, sobre el dolor de la separación, sobre la soledad que me consumía. ¿Cómo lo sabía? El hombre continuó: «Sé que tienes miedo, Mark. Sé que estás solo y que no tienes a quién recurrir. Estoy aquí para ayudarte, para guiarte, para mostrarte el camino». Estaba petrificado, sin poder decir una palabra. El hombre se acercó a mí, y su respiración caliente y fétida invadió mis fosas nasales. «No tengas miedo, Mark. Estoy aquí para ayudarte. Sé lo que es estar solo, lo que es sentir miedo», balbuceé, sin saber qué decir. El hombre se inclinó más cerca, y sentí su mirada penetrante sobre mí. «Sé por lo que estás pasando, Mark. He estado en tu lugar, y sé lo difícil que es». Retrocedí, con miedo y confusión. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando. El hombre sonrió, una sonrisa que me causó escalofríos. «Soy alguien que te conoce bien, Mark. Alguien que está aquí para ayudarte». Se alejó, con pasos lentos y silenciosos, desapareciendo entre los estantes del supermercado. Me quedé parado, sin poder moverme, con la sensación de haber pasado por una pesadilla. Miré las frutas que había tomado y las dejé caer al suelo, como si estuvieran contaminadas por el miedo. Salí corriendo del supermercado, sin mirar atrás, con el corazón latiendo fuerte, con el miedo y la confusión dominándome. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, repasando la escena en mi mente, intentando entender lo que había sucedido. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía tanto sobre mí? Aquel encuentro me atormentó durante días, quitándome el sueño, persiguiéndome en mis sueños.
Me sentía vulnerable, inseguro, con miedo de que ese hombre me estuviera observando. Comencé a evitar el supermercado, a hacer mis compras en otros lugares, con el miedo de encontrarme de nuevo con ese hombre. Mi mundo se convirtió en un lugar más oscuro, un lugar donde ya no me sentía seguro. Aquel encuentro en el supermercado había cambiado mi vida. Me había mostrado la oscuridad que se escondía detrás de mi rutina. Me había mostrado que la soledad no era la única amenaza, que había otras fuerzas, más oscuras, que me observaban y me conocían mejor de lo que imaginaba. Y, desde ese día, vivo con el miedo, con la sensación de que estoy siendo vigilado. Era una noche fría de diciembre de 2007. La luna, un disco pálido y opaco, espiaba detrás de densas nubes, lanzando un brillo fantasmagórico sobre la ciudad. Yo, Louis Carlson, me encontraba en el supermercado, uno de los pocos clientes que desafiaba la madrugada fría y la soledad. La mudanza a mi nueva casa estaba próxima, y necesitaba abastecerme de algunas cosas básicas para comenzar la vida en una nueva dirección. El supermercado era un laberinto de pasillos silenciosos, con luces fluorescentes que zumbaban con un sonido monótono e irritante. Los productos en las estanterías parecían fantasmas bajo la luz fría y artificial. La atmósfera estaba cargada de una extraña quietud, como si el propio supermercado estuviera conteniendo la respiración ante mi presencia solitaria. Caminaba por el pasillo de higiene personal, buscando jabones, champús y pastas dentales, cuando algo llamó mi atención. Al final del pasillo había un espejo grande y antiguo, enmarcado en madera oscura y ornamentado con detalles dorados. No estaba allí antes. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era un espejo extraño, con un aire de misterio y una aura extraña y perturbadora. Parecía antiguo, con la superficie manchada y llena de grietas, como si hubiera pasado por muchos años. Estaba consciente de que ese espejo no estaba allí antes. El supermercado me era familiar. Lo frecuentaba desde que me mudé a la ciudad, y nunca había notado la presencia de ese espejo, ni en otras visitas nocturnas. La curiosidad me dominó, y me acerqué al espejo con cautela, observando mi reflejo. Pero algo estaba mal. Mi reflejo parecía distorsionado, como si se viera a través de una lente de vidrio manchada, y por un instante no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Mi rostro parecía más viejo, con líneas profundas y marcas oscuras alrededor de los ojos, como si hubiera envejecido 10 años en solo unos minutos. Mi cabello, que era castaño y brillante, estaba gris y opaco. Y en mis ojos vi una mirada fría y vacía, que no era mía. Fui tomado por un miedo frío e intenso. Algo no estaba bien, sentía que algo me observaba, algo que no podía ver. Empecé a sentir un nudo en el pecho, como si se hubiera formado allí. La respiración se volvió rápida y superficial, y podía sentir el sudor frío en mi frente. La figura de mi reflejo se movió, llevando la mano al rostro y observando con atención. El movimiento era lento y mecánico, como si estuviera siendo controlado por algo externo. En ese momento, me di cuenta de que el espejo no era un espejo. Era una ventana a una dimensión paralela, donde un yo alternativo, una versión distorsionada y grotesca de mí mismo, me observaba con una mirada de puro terror. Me alejé del espejo, intentando huir de esa visión horrible. Pero ya era tarde. La figura de mi reflejo atravesó la superficie del espejo, emergiendo en el pasillo del supermercado, con la misma apariencia siniestra y perturbadora. Grité, pero mi voz no salió. Estaba paralizado, atrapado en un estado de pánico absoluto. La figura se acercó, con los ojos fijos en mí. Me miraba con una expresión de pura crueldad. «No estás en casa», susurró la figura, con una voz ronca y cavernosa. «Nunca estarás en casa». Intenté huir, pero la figura me siguió con una velocidad increíble. Corrí por el supermercado, desesperado por escapar de esa dimensión paralela. La figura me perseguía, moviéndose con una fluidez aterradora, como si deslizara por las paredes y el suelo. Podía sentir su aliento helado en mi nuca. Corrí hasta la puerta de salida del supermercado, pero la puerta estaba cerrada con llave. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, pero no se abrió. La figura estaba cerca, con las manos extendidas hacia mí. Me agarró del brazo y sentí una descarga de energía fría recorrer mi cuerpo. Intenté soltarme, pero la fuerza de la figura era sobrehumana. Me jaló hacia atrás y caí al suelo. «Nunca escaparás», susurró la figura. «Eres mío». Cerré los ojos esperando lo peor, pero no pasó nada.
Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido. El supermercado estaba vacío y la puerta de salida estaba abierta. Me levanté, con el corazón latiendo fuerte en el pecho, y corrí fuera del supermercado. La calle estaba vacía y la lluvia caía fuerte. Corrí hasta mi casa, desesperado por olvidar esa terrible experiencia. Pero en el fondo, sabía que nunca sería la misma persona. Había visto algo que no debería haber visto, y mi realidad había sido para siempre alterada. Nunca volví a ese supermercado. Y a veces, cuando estoy solo en casa y escucho el viento golpeando contra las ventanas, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo, y recuerdo esa noche aterradora y la figura que me persiguió, con los ojos fijos en mí, como si estuviera esperando el momento adecuado para llevarme de vuelta a su dimensión paralela.